Si escribo exactamente esto. En general no. En general no. ¿Por qué? Ahí tenemos. Ustedes escribieron una fecha. Porque acepta solo números. Claro, tiene un formato por el que acepta las fechas. Busca por cierto formato. Ajá. Hay determinado formato en que yo tengo que ingresar la información. Exacto. Si no cumplo con el formato, por más que la información sea la misma, no sirve. Si no cumplo con las reglas esas, como que no anda el programa, ¿verdad? Y no suelen estar especificadas arriba o al costado del formato que tiene que tener la fecha, de escribirla. Claro, tiene que avisar el programa y No, tiene que tiene que escribir avisar. en el formato. ¿Verdad? Sobre todo, en el caso de la fecha, ustedes saben que dependiendo del país es como se escriben los números. En medio del día. O sea, la fecha generalmente se ingresa como 3 números también. O sea, en realidad ustedes tienen que poner algo así como 23, 11, 59. ¿Está? Pero hay países en donde es 11, 23, 59. Para mí va el día primero. Y hay países inclusive que es 59, 11, 23. Igual siempre la plaga, DM, año. Día, mes, año. Sí. Ahora, el programa ahí hace algo que como usuarios nos deberíamos dar cuenta. Está tratando de enseñar cómo entrar en los datos. El programa debería tratar al cliente con mayor respeto y no tratar de enseñarle cómo él entiende, sino entender lo que yo escribo. O sea, un programa ideal debería entender esto o cualquiera de las opciones. ¿Ah? Pero es muy difícil con la fecha. Es bastante difícil. ¿Ah? Acá, estos 3 números, ¿pueden ser cualquiera? No. Este, por ejemplo, bueno, puede ir entre 0 y 99. Generalmente. Y ahí está el problema del 2000. ¿Ya? Cuando se empezaron a hacer programas en la década del 50, estaba tan lejos el año 2000 que reservaron simplemente en los programas números entre el 0 y el 99 para poner el año. Y cuando llegó el año 2000, los programas podían pensar que uno estaba ingresando el año 0. O sea, en vez de decir 31 de diciembre del 2000, iba a decir 31 de diciembre del año 0. O sea, volvíamos a la época de Cristo. Saben que el 0 en realidad Estaba asociado, lo que era implícito en 1900. ¿qué? Lo que estaba implícito era 1900. Estaba implícito, el programa estaba a 0, se había usado un tipo de datos numérico que tenía un valor máximo 0 y un valor mínimo 99. Los tipos de datos numéricos son números con un máximo y un mínimo. ¿Ok? Además pueden tener signos. Por ejemplo, si yo estoy anotando una temperatura, tengo que poder poner menos 32. ¿Menos 32 qué? Unidad de medida. Y además son unidades de medida. Esa es Exactamente. profesora de química. ¿Esto en qué está? ¿Newton? ¿En pato? En el caso, por ejemplo, de allá el compañero, el signo también es importante en la carga. O sea, si yo voy a poner determinado amperaje, capaz que tengo que poner si es positivo o negativo. Incluso la fecha tiene condiciones, porque si estaba hablando del mes de febrero, los números que van a variar no van a ser lo mismo. Exacto. Entonces, el dato que yo ingreso tiene que cumplir determinadas reglas. En general, ¿tá? Esas reglas y el dato que yo ingreso, si es un número, una letra, lo que fuera, eso es lo que se llama un tipo de datos en programación. ¿Tá? Generalmente los programas me permiten a mí inclusive definir mis propios tipos de datos. Yo puedo definir en C++, en Python también, en JavaScript también, un tipo de datos para la fecha. Y puedo poner en ese tipo de datos, puedo escribir en el programa todas esas limitantes que tengo. Por ejemplo, si es febrero y el año no es bisiesto, entonces el número máximo es 28, etcétera, etcétera. Entonces voy armando ese tipo de datos con todos esos datos. ¿Tá? Hay programas que eso me lo dejan hacer más fácil, hay programas que me lo dejan hacer más difícil, pero siempre hay un tipo de datos asociado a cada dato que ingreso. ¿Ok?
Y generalmente es problema del programador que ese tipo de datos sea correctamente administrado. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros los testers? Bueno, los testers tenemos que ver, porque cuando nos dicen en la especificación que el tipo de datos de esta entrada es fecha, nosotros tenemos que empezar a probar que esas reglas se cumplan. ¿Ok? Para el programador el tipo de datos tiene más cosas. Por ejemplo, el programador tiene que saber qué quiere decir sumar dos fechas. O calcular la distancia entre una fecha y otra. Entre la resta de una fecha y otra. ¿Tá? Y en realidad, cuando nosotros escribimos en pantalla, lo que toma el programador siempre son un conjunto así de caracteres. Y después debería poder interpretarlo. El buen programador, para el buen programador existe un solo tipo de datos de entrada, que es el string, que es esto entre comillas. El buen programador lo que sabe es que cuando le entra algo en pantalla así, ahora cuando entramos los tres números en el programa de Walton, lo que estábamos entrando en un string. String se le dice a cualquier secuencia de cosas que pueda apretar con el teclado. ¿Tá? Que es mucho decir, ¿tá? Porque no se olviden que yo escribo acá, así, de izquierda a derecha, pero en Qatar escriben de derecha a izquierda. ¿Tá? Y en China escriben ideogramas. Todos esos son strings. ¿Tá? Así que imagínense que aparte del string, tengo que tener en cuenta, como tenemos acá, la localización geográfica de dónde estoy usando el programa. ¿No? Sí, sería complicado todo eso. Pero sí lo que yo como tester tengo que saber son estos límites. ¿Por qué? Bueno, porque como tester yo tengo que saber cómo romper las cosas. ¿No? Entonces, si yo tengo alguien que me dice, acá tenés que entrar la fecha, lo primero que tengo que probar es qué pasa si pongo 99 y si pongo 0. Porque estoy bien contra las esquinas. A ver qué pasa ahí. ¿Me chequea bien? Vamos a los límites. Como tester siempre tengo que decir, vamos a ver si podemos romper el límite. Vamos a ver si lo podemos romper. ¿Qué tipos de datos hay en general? En general está este, que es fundamental, que es el string. Y después hay una serie de tipos de datos numéricos. Por una cuestión histórica, los datos numéricos a veces se dividen en los que tienen punto o coma, que son en C++ son double, pero en general se llaman reales, aunque está mal dicho que son reales. O sea, 6.0 es un real y 6 es un entero. O sea, con decimales y sin decimales. Con decimales y sin decimales. ¿Tá? Eso porque generalmente a nivel del hardware, esto se almacena de una manera y esto se almacena de otra. ¿Tá? Diciéndolo distinto, la CPU para hacer esto hace cosas distintas que cuando hace cosas con esto. O sea, yo subo dos números enteros y no pasa nada, subo dos números con punto cero y pasan cosas distintas dentro de la máquina. ¿No? Que es muy importante eso, porque ¿qué pasa? Cuando yo estoy trabajando con esto, se pueden inclusive introducir errores al sumar, restar y multiplicar, ¿tá? Que son los ajustes por redondeo que ustedes encuentran en la factura. ¿Tá? Un hacker, por ejemplo, con ganas de ganar plata, puede empezar a sacar esos ajustes por redondeo o a modificar un poquito el programa y se va quedando con un centésimo por cada factura que hace. Se hacen 1 millón de facturas, está haciendo una plata. Y ustedes se dan cuenta que está ajustando por redondeo. ¿No? Ah, no había etapas con eso. Había etapas con eso. O sea, ahí se dan cuenta lo importante que es un tipo de datos. ¿Ah? Para el programador el tipo de datos implica no solamente saber cuáles son los límites superiores e inferiores del tipo, sino qué operaciones se hacen sobre el tipo. Para nosotros las operaciones son problemas del programador, no son problemas de eso. ¿Ah? Evidentemente, si estamos testeando un programa que suma dos números y hace 2 más 2 y da 22, hay algo que puede estar pasando ahí. Y en JavaScript es muy fácil hacer que 2 más 2 sean 22. Hacen así, y esto le da 22.
Porque suma las strings. Porque suma con string, exactamente. ¿Cómo representar la suma? ¿Se puede hacer la suma numérica? No unir dos cosas, sino sumarlo. ¿Cómo se escribe? JavaScript. Sí, debe haber una forma de escribirlo, supongo. Sí. Capaz que te Pero maté. no sé. Capaz que te maté. No sé, pero si esto está con el flow seguramente encuentran algún lado. Pero claro, debe haber una forma para simbolizar que quiere sumar los valores. O sea, por ingresar valores y no strings, sin comillas. Por eso, ahí va. Solo el valor, ahí va. Cosas entre comillas. En lo que yo conozco, que es el C++, yo puedo hacer lo que se llama un typecast, que es agarrar y decir, este string, tratalo como un entero. Entonces lo convierte rápidamente y hace En eso. JavaScript es re fácil de usar y con comillas son strings, que sumas palabras, y sin comillas, entre paréntesis, como diría que hay que sumar, sumas, o sea, Con números. álgebra. Muy bien, ahí tenemos. Anotado. Muy bien. ¿Qué pasa? Si yo estoy usando esto, por ejemplo, como entrada a algún lado, estoy entrando string en vez de número, y pongo un número así. Perdón. 1, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 1. Espero que sea la parte de Iván. Un poquito largo. Pero ahora vos decís en ¿Qué va a pasar? Bueno, generalmente el programa lo va a aceptar, porque como explique esto, no es demasiado complejo. ¿Está? Pero si adentro del programa agarra esto de string y lo convierte con alguna función str to int o algo así, o sea, agarro esto y lo meto en una cajita y lo convierto en el número que representa, pues que el programa explote. ¿Está? ¿Por qué? Porque no le da la memoria para guardar un número tan grande. Porque hay límites en la memoria de los programas. Aunque hoy en día son enormes esos límites, siguen estando. Y nuevamente, nosotros como tester, lo que tenemos que hacer es buscar esos límites y tratar de romperlos. ¿Está? Así que tenemos un formato que es string, otro formato que es numérico con decimal. ¿Qué otra cosa ustedes pueden encontrar? En realidad siempre son números, no muchas veces. Por ejemplo, cuando ustedes están con un lápiz en una tableta haciendo un dibujo, cada uno de los puntos de presión en la tableta se convierte en un conjunto de números decimales. ¿Ya? Y con eso se construye, por ejemplo, la imagen. ¿Ya? En ese caso, bueno, como tester no podemos mucho hacer cosas, solamente romper la tableta con un martillo, darle así con el martillo para ver qué pasa en el número decimal máximo. O a lo contrario, levantar el lápiz, apretarlo lo más finito posible para ver cuál es el número mínimo que toma. Pero también se podría testear eso. ¿Ah? Pero siempre, ¿qué es lo que me importa a mí el tipo de datos como tester? El límite que podemos generar. ¿Ah? Y eso es importante. Los tipos varían de un lenguaje al otro, todos tienen string, todos tienen números. Encima, no es tan importante a veces lo que guarda el lenguaje, sino lo que guarda la base de datos, y los tipos de la base de datos también son distintos. Pero básicamente son estos. Y después, cuando hay contenido multimedia se le llama sonido o imágenes, y todo lo demás, eso se le llama, ¿cómo es? Globo, en base de datos. O sea, son grandes pedazos enteros de bits que tienen un significado que nosotros después le ponemos en algún lado, que están codificados de alguna manera. ¿Qué es la codificación? Bueno, la codificación es, por ejemplo, MP4, MP3, JPEG. ¿Ah? ¿Qué es eso? Eso es agarrar un montón enorme de bits y decir, este montón enorme de bits representa una imagen. Y la manera en que yo voy a traducir esto como imagen está definida en el R de cada uno de estos formatos, que son relativamente públicos. Un hecho curioso, MP3 no es un formato público.
El problema es que el Instituto Fraunhofer de Alemania nunca se dedicó a cobrar. Se dice por ahí que el día que quiera cobrar nadie le va a pagar porque es tanta la cantidad de cosas en MP3 que hay que no se puede pagar. Como que tiene marca personal, pero nunca se... Exacto, está reservado por derechos de autor, pero no se cobran regalías por ese derecho. La JPG sí, PNG, por ejemplo, el más libre, digamos, el que es más fácil de usar es PNG, por ejemplo, en imágenes. Y después en el caso de video está bastante complicada la cosa. No es tan fácil como parece. Hoy le ponemos a muchos archivos MP4, pero la codificación interna en MP4 puede variar bastante. Eso también se puede guardar en una base de datos. Solo que ahí se dice datos encodiados. O sea, datos es un montón de bits enorme, porque son megas y megas y gigas, que si yo uso este encoding lo voy a entender. Y hoy en día hay muchas cosas que es así. Muy bien, entonces los datos que nosotros ingresamos, en resumen, tienen estos tipos. Y a nosotros como tester lo que nos interesa de estos tipos es saber cuáles son los límites. Muy bien. Yo quiero agregar uno, me falta un tipo de dato. ¿Cuál falta? Booleano. Ah, sure. Y fíjense que acá estaba. Esto es un boolean. Sí o no, verdadero o falso, prendido o apagado. Que es muy importante. Generalmente hay cosas que son binarias. Hay cosas que no deberían ser binarias y hay cosas que van a seguir siendo binarias. Por ejemplo, si una cámara está prendida o apagada, cualquiera de las condiciones que ustedes hicieron para el control remoto empezaba. El control remoto tiene que tener pilas. La televisión enchufada. La televisión tiene que estar enchufada. Eso es un sí o un no y va a seguir siendo un sí o no toda la vida. ¿Y cómo evolucionan los programas? Antes los formularios de inscripción de cosas se ponían masculino o femenino. Y la gente lo podía boolear 1-0, hoy ya no se hace más. Y ese es el tipo de cosas donde la binariedad se abandona. Y en otras no se abandona. Nuevamente, nos tenemos que preguntar, siempre ser, ¿este es un tipo booleano o no? Es una pregunta que se tiene que hacer la persona cuando desarrolla el programa. Y me acuerdo en una conferencia de Durazno que Joana fue oradora junto con Alexa, hubo una muy linda charla de cómo el formulario de inscripción a Google consideraba el género como booleano. Le habían puesto tipo booleano al género. La chica trabajaba para Google y ella venía como en la recepción de Google a hablar de cómo habían mejorado el formulario. Si no se fijan en el registro, creo que lo vamos a probar igual. Pero el registro de Google ahora agregaron más opciones para lo que es cómo te identificas. Sí, yo anoche estuve probando justo el registro de Google y ya no pide ninguna información de género. Uno se anota y después en el perfil, opcionalmente, puede agregar información de género. Está bien esto igual. Opcionalmente se puede dar información. Muy bien. Vamos a hacer un listadito entonces acá de los tipos de datos para vivir como un listadito. Dijimos tipo de datos. Numeritos. Números, ¿no? String. Y lo del ejemplo de la tabla, eso de dibujar, no sé cómo sería ese tipo de ¿Qué datos. sería eso? Sí. Eso sería capaz que multimedia, porque después al final de que vos estás capaz que dibujando imagen vas a generar capaz un archivo de imagen, ¿no? Y la para uno.
¿El decimal? Decimal son números, y dentro de números puedes tener decimales, enteros. No, este no sería multimedia. Pero el tipo de dato sería fecha. La fecha en sí es como un tipo de dato, por los diferentes formatos que puede tener. O sea, quiero dejarlo esto acá, porque les va a servir que lo tengan como bien listaditos para lo que vamos a seguir a continuación. Fecha. La fecha incluye la hora. Chan, chan, chan. Sí, se va. Fecha. ¿Por qué tenés lo del arrastre del mouse? Va en fotos el mapa por eso. No, lo tiene, eso no es una configuración de Windows, lo tenés para que se arrastre, pero tiene una. ¿Por qué o es porque te gusta nada más? Eso. Me gusta. El capricho de él. Está bien igual, está bien. Para gusto con Windows 98 si se le podía hacer eso. No, Windows, todas las opciones de Windows puede ser. ¿El 95 también? Ah, no, yo te digo la nueva. ¿Vas a mostrar algo, Jorge? Sí, solo les muestro y ya. Ya vamos a comer los bizcochos, ¿no? Rapidito, si querés, aprovecho que viene fresquito de esto y hablo rapidísimo de No, negativo y después. Creo que sí. Bueno, déjenme mostrarles. Este es el programa en Watson de hecho en C++. Le pongo los tres números separados por espacio y ahí no pasa nada, ¿verdad? Dice si cumple o no cumple con el patrón, está devolviendo un booleano, ¿tá? No pasa nada. A ver qué pasa si pongo tres letras. Como tester tengo que buscar los límites. Y uno de los límites es, ¿en serio está recibiendo ese tipo de datos o puede recibir otros? Se rompió. Esto se llama loop infinito. Rompí el programa. Ahí tiene que cerrarlo. No, por suerte el sistema operativo tiene una tecla que se llama Control C que me deja parar. Y si no, está ahí. Está tratando de interpretar las letras que entré como números y la interpretación que hace es tan mala que queda en un loop infinito. 17.840. No, ya la cantidad de pruebas que hizo en un segundo. Claro, y aparte está consumiendo CPU. Este programa en realidad, si lo dejo, fue una máquina. Bueno, este es el programa fuente. Hubo un error con los procesadores de Ryzen hace poco, que pasaba algo así, entraban en bucle y se empezaban a levantar temperatura. El levantando temperatura y se puede romper. Se fundían los procesadores porque venían quebrados ya de software. Caer en un bucle es tan fácil como eso. Yo no tenía el bucle dentro del coso, pero se ve que al interpretar de alguna manera mi bucle que dice while siga, que es un loop eso, hace que... Bueno, este es el programa de C++. Vamos acá. ¿Eso hace más? Sí. Eso que vieron fue C++. Ahora, déjenme ver. Este es el mismo programa en Python. ¿Ok? Es parecido también al lenguaje por usa y La mayoría de los lenguajes. Son todos parecidos. Igual, si se fijan, mucho más lindo de leer. Sí, la sintaxis es más linda. Sí, estéticamente más lindo. Y de leer me parece mucho más fácil. Vamos a ver si este se rompe. Este programa ingresa los tres números, no tiene tanto mensaje. Ahí no cumple con el patrón, cumple con el patrón, no documenté el programa, pero con 000 se sale. Pero primero, antes de salir, vamos a tratar de poner Letras con números. letras con números. Muy bien. Deben ser enteros. O sea, el programa chequea que son enteros. ¿Qué pasa si pongo números con decimales? Y después prueba a poner símbolos. Deben ser símbolos. Deben ser enteros. ¿Qué más ponemos? Números muy grandes.
No cumple con el patrón. Una carita. Vamos a poner números más grandes. Igual siguen siendo enteros, así que va a ser lo mismo. Ah, yo puse una letra. Estoy tratando de poner un espacio. Ahí. Ah, aguanta cualquier cosa en el programa Python, ¿eh? Ahora números grandes. Número Números grandes. más grande que eso. Más grande que eso. digo. O números de 2 cifras. Tenía como números de 2 cifras. Bueno, Creo que yo- Vamos a poner menos, No. menos que 3 números, ¿les parece? ¿Por qué pasa? Poco. Ah, bueno. Más de 3 números. Ah, no te va a dejar tampoco. Demasiado. O sea, ¿Qué pasa en números separados por una T, por ejemplo? ¿Qué tipo de dato sería ese? Ah, médico, no. No. No no. está pidiendo el número. No está pidiendo el número. Letra. Ah, sí, muy Ah, bien. bueno, sí. Bien, perfecto. Este sí algo. Ya. Ahora tienen que adivinar el patrón. Después se los paso. Ajá, otra vez. ¿La desarrollaste vos, Pina? ¿Qué? ¿La desarrollaste vos? Sí, sí. Este que yo les dije, que esto lo hice en media hora En Python. y en Python y estaba todavía peleando para hacer esto mismo con la misma línea de texto en C++. No es que no se pudiera hacer, lo que pasa es que como que me habían puesto más restricciones. Por ejemplo, no quería usar bibliotecas de C. Si usaba bibliotecas de C, que se puede usar en C++, C++ utiliza C como su lenguaje. Sí. Entonces ahí se hacía fácil. Eso es lo que dijiste la biblioteca. Te metí como en un loop y empezó. Te metiste igual que creas. Y pues. Me parece que vamos a tener que llegar a una clase entera solo para que nos cuenten sobre cómo programar. Sí. Sí, claro. Solo para eso. ¿Cómo programás? Sí, o un día que se cuelgue, así como estamos haciendo ahora, pero. En C++ y Python. Vamos a tener una clase más adelante que es programación pero para testers. Es decir, automatización.